Vamos a hablar de tendencias de la e-salud 2017-2018, más 2017 y Big Data en salud. Mi nombre es Felipe Mejía Medina y si quieren contactarme pueden ingresar a mi página web que es www.mistabilteca.com. Ahí encuentran enlace a todas mis redes sociales, todas. Y yo estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn. En fin, ahí se darán cuenta en dónde estoy. ¿Por qué Mistabilteca? Porque es mi seudónimo. En paralelo me gusta mucho la escritura y la fotografía y le dedico harto tiempo a ese trabajo, entonces el seudónimo que utilizo para esas actividades es Mistabilteca. Pero ahí encuentran el enlace a mis redes como profesional en salud global, Felipe Mejía. ¿Ok? Sigamos entonces. Ok, esta quedó descuadrada, la voy a cuadrar en este instante porque me interesa que vean que vean la página web. Se llama Internet Live Stats. Es súper útil, la verdad, por la siguiente razón, y es que justamente como su nombre lo indica, lo que hace esta página es llevar un récord en tiempo real sobre los diferentes contenidos que se van creando en Internet. Que lo tomé, de hecho, miren, el 19 de septiembre a las 4:33 am, pero no hora colombiana, eso era por acá en la mañana. Y fíjese que solamente hoy, en ese día, en ese 19 de septiembre, ya había esta cantidad, 1.000 millones de búsquedas, más de 1.000 millones de búsquedas en Google, alrededor de 1 millón de entradas en blogs, 126 millones de tweets, un poquito más, cuántas vistas cuántos videos vistos, ¿no? Si uno las sumara todas, más de 1.000 millones en un solo día, ¿no? Si ustedes se fijan en las noticias y seguro que han escuchado Despacito de Luis Fonsi, de Daddy Yankee, esta canción logró superar los 3.000 millones y ya está muy cerca de los 4.000 millones, lo cual son números increíbles, ¿no? Es decir, que un solo video, cualquiera que él sea, llegue a acumular solito 4.000 millones, habla mucho del acceso y de hasta dónde puede llegar un contenido que representa interés para algunas personas en el mundo, ¿no? 13 millones de fotos subidas a Instagram, lo cual para mí es bien interesante porque yo soy un Instagramer de tiempo completo, por lo que me gusta la fotografía. Entonces me impresiona que en un solo día se suban 13 millones y yo estoy esperando acumular unos cuantos likes con las poquitas fotos que tengo, pero así es la vida. Tumblr, una red social que, bueno, está ahí como la canción de Daddy Yankee, Shakey Shakey. Está un poco ahí como en dudas de cómo esta red social va a seguir en el futuro, porque ha ido perdiendo como interés, pero a mí me gusta en particular bastante, pero fíjense, en un solamente día, 21 millones de entradas. Es importante quizás entender las magnitudes de los números. Los que tengan, no sé, más de 25 años se acordarán de los disquetes que eran de 1.44 megas. Cuando yo entré a la universidad en el 99, yo tenía varios disquetes de 1.40, los diferentes trabajos y la información y tal. Entonces, esas eran como las cantidades que uno manejaba en ese entonces. Y ahora descargar una canción fácilmente son de una calidad regular o normal, 5 megas. Una foto tomada con el celular fácilmente son 2, 3 megas. Entonces es increíble que, bueno, yo todavía apenas tengo 34 años y mi vida universitaria, la primera parte se fue con disquetes de 1.44, ¿no? Luego empezamos ya a trabajar los gigas. Gigas es quizás todavía la magnitud que más trabajamos ahora porque, claro, hay portátiles, hay computadores portátiles que vienen ya con 1 tera, pero en general siempre están como entre los 500 gigas. Entonces todavía estamos como con, esa es nuestra unidad de medida como más cercana, pero por supuesto está el tera, ¿no? Que son 1.000 gigas, sí, 1.000 gigas. Luego viene el petabyte, el exabyte y el zettabyte. El zettabyte es un 1 con 21 ceros detrás, son unos números muy grandes, pero que nos sirven para poder manejar mejor las magnitudes. Es un poco como cuando
los cosmólogos y los astrónomos desarrollaron la unidad de distancia del año luz, que es toda la distancia que recorre la luz en un año, como es una constante, la velocidad de la luz en el espacio vacío. Entonces es fácilmente, se puede como emplear para grandes unidades de distancia. Imagínense, si en un segundo la luz recorre, si la memoria no me falla, 300.000 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros. Sin embargo, cuando uno dice un año luz, es una cantidad exorbitante y sin embargo hay estrellas a miles de millones de años luz. Entonces es porque necesitamos buscar unidades que nos permitan un poco a nuestros cerebros entender esas magnitudes tan gigantes, entonces transformamos la magnitud. En esa medida, bueno, ustedes van a ver ahí las referencias que utilizo. Fíjense cómo ha ido creando, miren, zettabytes, ¿se acuerda que zettabytes era 1 por 10 a la 21? Son 21 ceros, ¿no? En este caso, miren, solamente un exabyte es 1.000 millones de gigabytes, ¿no? Entonces, un zettabyte es un billón de gigabytes. Esto es una cosa gigante. Es importante aquí hacer una aclaración. Cuando uno vea la palabra billion en inglés realmente son 1.000 millones en español. ¿No? O sea, billion y billón no son lo mismo, a pesar que parecen lo mismo, así que tengan harto cuidado con eso. Ok, entonces miren cómo ha sido el estallido de información de manera exuberante, es decir, el 2010, que no es hace tanto tiempo, pues en el 2010 estábamos con el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, lo cual realmente no es hace tanto. Yo estaba en ese entonces haciendo mi proyecto de investigación de la maestría, que la hice, el trabajo de campo lo hice en Costa Rica. Y miren, en ese momento, pues había muchas de las cosas que hay ahora, ¿no? Teníamos Facebook, teníamos YouTube, eh, hacíamos llamadas por Skype, teníamos un montón de las tecnologías que tenemos ahora, pero sin embargo, la cantidad de datos que se desarrollaban en ese entonces frente a como es ahora, pues lo podemos ver en la curva azul, que es un crecimiento exponencial. ¿No? Ya vamos por el 2017, alrededor de 25 zettabytes de información. La tendencia o el análisis que hace el IDC, que es una agencia de investigación, ellos hacen unos cálculos, unas tendencias que las van modificando y cada modificación suele ser más extrema. Pero la anterior modificación hace el cálculo que para el 2025, que tampoco es que sea dentro de tanto tiempo, estamos en el 2017, hoy 8 años se pasan en un momentín, en un santiamén, en un plis plas, como dicen mis amigos los españoles. El estimado de ello es que llegue a 160 zettabytes de información. Entonces, estos números de información son, de datos, perdón, no de información, de datos, son gigantes. Estos son unas cantidades exuberantes que igual generan ciertas oportunidades, pero también ciertas como miedos y ciertos retos que toca enfrentar, porque el hecho de tener muchos datos no quiere decir nada de sí mismo, solo quiere decir que hay muchos, muchos. Y esto, imagínense en este crecimiento, si para el 2010, que no es hace nada, digamos, el dato ahí, aquí está un poco, la curva no es como tan suave como yo hubiese querido, porque realmente lo tomé del reporte y pasé manualmente los datos desde la gráfica, lo cual es un absurdo, pero era simplemente para mostrar la tendencia, que es lo más importante. Pero ustedes se dan cuenta que en el 2010 casi que roza el cero. Esto está en el 1 o 2 zettabytes para el 2010 y en cuestión de 15 años, que 15 años pues no es nada realmente, la vida, digamos, si uno se fijara en una expectativa de vida de 76 años, que es más o menos la expectativa de vida de un latinoamericano, de 76 años menos 15, pues tampoco es que sea tanto, ¿no? Entonces miren hasta dónde la tendencia o los cálculos estiman que va a llegar la producción de datos. Sin embargo, pueden ver una línea chiquitica que casi que está en el cero. Eso lo tomé de otra fuente. Mm, y ellos hacen un estimado de cómo esperan que crezca la información en salud. Ahí realmente pareciera que no hubiera datos en salud, ¿no? Porque lo que está casi sobre el cero, pero eso es porque los datos en salud frente a la totalidad de los datos, pues es muy pequeño. Entonces, si uno transformara, pasara a observar solamente los datos en salud, puede darse cuenta que de hecho el crecimiento es de todas maneras exponencial. En zettabytes, aquí lo dejé en zettabytes, normalmente los datos en salud los
expresan es en exabytes, que es la unidad inmediatamente anterior, que igual sigue siendo un montón, cualquiera de estos números. Pero si hablamos de zettabytes, ustedes pueden ver que para el 2013 se tenía algo como casi 0.2 zettabytes, pero ya los cálculos de esta agencia estiman que van a crecer en eso del 2019, que eso es como pasado mañana, vamos a tener alrededor de casi 1200 zettabytes. Y esto es un crecimiento, pasar de 0.2 a 1200 en cuestión de 6 años es una cosa astronómica. De hecho, el cálculo es que el crecimiento va a ser alrededor del 40% anual. Por supuesto, el 40% anual, si hacen el cálculo, que fue lo que yo hice para hacer esta gráfica, pues nos lleva a dar estos deltas y estos diferenciales de datos tan enormes. Entonces, ¿qué quiere decir Big Data en salud? Big Data es un término más bien complejo, pues porque la traducción literal es como datos masivos, pero más allá del volumen de datos, ¿no? O sea, no solamente es datos masivos, sino las implicaciones que tienen. No es la definición literal, sino las implicaciones, lo que le da contenido al concepto. Entonces, el Big Data en salud es un grupo, son grupos de datos digitales en salud que tienen un montón de características que todas juntas en general son lo que apuntan a lo que uno diría Big Data en salud. Son grandes, son masivos, son cantidades enormes de datos, pero además son de altísima complejidad. ¿Por qué son de altísima complejidad? Porque son difíciles, algunos argumentan que en algunos casos es hasta imposible de gestionar con el software y con el hardware tradicional. ¿No? Por ponerles un ejemplo, para finales del 2014, cuando estaba la epidemia del ébola, hicimos un análisis con OPS sobre tweets y eran 7.200.000 tweets, una cosa así, y lo único de lo que disponíamos era de Excel. Entonces, claro, y 7 millones no es que sea tanto, pero es demasiado para Excel, a decir verdad. Cosa que nos tocó reinventar la visión de lo que estábamos haciendo y enfocarnos más en datos, en análisis cualitativos que en análisis cuantitativos, porque la capacidad computacional de los equipos que disponíamos en ese instante y el número de tweets y la urgencia del análisis que había que reportar era tal que de verdad no lo podíamos hacer. Entonces era muy difícil hacerlo con un software y un hardware tradicional, que era un computador de escritorio de los económicos y Excel. Pero eso las restricciones le generan a uno alternativas, ¿no? Y soluciones interesantes. Entonces encontramos mecanismos para hacer análisis cualitativos de datos, lo cual es ciertamente novedoso. Son además no estructurados en cuanto que tienen muchísimos formatos y se expresan de muchas maneras. Los datos pueden ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser texto, pueden ser enlaces, tener todas las estructuras posibles, son heterogéneos y de altísima diversidad, diversos como lo inimaginable. Ya les mostraré por qué, pues por las diferentes fuentes crean la gran diversidad y la heterogeneidad, en cuanto que no existe un acuerdo para que todos hablemos como el mismo idioma con los datos. Entonces, eso hace que sean no estructurados en sus características de dónde vienen y heterogéneos. Una alta velocidad de creación, eso no es sino abrir y cerrar los ojos y ya hay un montón de cosas nuevas entre publicaciones científicas, entre como en redes sociales, entre búsqueda de síntomas en Google, entre registros en historias clínicas. Entonces, la alta velocidad de creación es notable, se hace constantemente, es en tiempo real y es mucha por cada unidad pequeña de tiempo con que lo vayamos a medir. Incompletos, una palabra más bien fuerte que no me gusta, yo, digamos, como precavido con la palabra incompleto, pero pues incompleto hace referencia a que uno no siempre dispone de, si organizara la toma y la recogida de datos, hacer
podrían estar completos, pero como muchos de estas bases de datos son dinámicas y vienen de la interacción de las personas y de las cosas con las personas y las cosas con las cosas, entonces a veces cuando uno recopila la información se da cuenta que están incompletos, que no llegan a lo que uno hubiera hecho o agregado si lo hubiera hecho manualmente, pues uno, ¿no? Desde el principio para recoger la información. Imprecisos en cuanto que hay mucho ruido, mucho ruido, y cuando uno empieza a trabajar con volúmenes de datos amplios, uno de los procesos más difíciles es limpiar los datos. Entonces, si uno no los limpia, puede llegar a conclusiones que son imprecisas, que dan como tendencias que de hecho son imprecisas porque el ruido lo que hace es cambiar la tendencia, y entonces eso es clave a la hora de hacer el análisis. Tienen diversas fuentes, muchísimas fuentes que ya les voy a mostrar. ¿Cuáles pueden ser las fuentes del Big Data, del data en el Big Data en salud? Hay unos que les llaman los CPOE, que son los sistemas computarizados de entrada de órdenes médicas, que es todo un término que parece re complejo, pero realmente es un sistema donde los profesionales médicos hacen el ingreso, por ejemplo, de las prescripciones médicas. Eh, También cuando hacen algunas referrals, cuando refieren a otros profesionales en salud, por ejemplo, a psicoterapia, estos sistemas que están completamente anclados a la historia clínica electrónica, son casi como hacen parte de los sistemas de soporte a la decisión clínica, que definitivamente es una como de los grandes sistemas que están apoyando a los profesionales en salud y en general, más allá a las decisiones en salud pública para poder manejar tanta información, pero ellos mismos generan su propia información. Por supuesto, la historia clínica en salud y la historia en salud electrónica, la historia clínica electrónica y la historia de salud electrónica, porque fíjense que historia clínica tiene que implica necesariamente la prestación de servicios de salud. O sea, como el clínico tiene una característica ya muy centralizada en una institución. Con telemedicina, sin telesalud, de verdad, ¿cuál es el centro de enfoque cuando uno dice clínico? La historia de salud electrónica que tiene como conceptualmente una extensión más allá solamente de lo clínico, por eso también se habla de historia personal y la historia clínica médica, ¿no? Porque personal, por ejemplo, cuando ustedes están intentando van al nutricionista, el nutricionista les dice, no, miren, para ustedes disminuir su presión arterial, entonces usted debería consumir esto, aquello y lo otro, y ustedes empiezan a hacer anotaciones en Excel, en Excel, digamos, sobre qué es lo que están consumiendo. De alguna manera, esos datos, esa información que ingresan, tiene como una base de una historia en salud, ¿no? Y en este caso es electrónica en cuanto que están utilizando un mecanismo electrónico. Y para eso además existieron varias ideas, varias iniciativas que incluso se acabaron, como la de Google Health, Salud Google, que buscaba precisamente eso. Entonces también están las historias clínicas electrónicas, uno también podría pensar en las historias de salud electrónica y además de las personales, ¿no? Entonces esto empieza a crecer notablemente. Los datos generados por equipos sensores, un ejemplo clásico es el monitor de signos vitales y pues toda la información, todos los datos que genera, pues son una de los tantos fuentes de los datos en el Big Data. Y además hay muchísimos equipos sensores que es mi mayor interés, que son los resultados de motores de búsqueda, en Facebook, por ejemplo, en tweets, en imágenes en redes sociales, todo esto acumulado, uno podría definirlo como el social big data. Y es muy interesante, a mí en particular me gusta o me llama poderosamente la atención el análisis de indicadores de salud mental a través de social big data, es decir, cómo se expresa, bueno, cómo puede encontrar tendencias de salud mental que deriven del uso de las personas de redes sociales y motores de búsqueda.
Hay varias publicaciones, no mías, claro, pero hay varias publicaciones alrededor de eso. A mí en particular me interesa mucho las expresiones de depresión a través de imágenes. Entonces, esto requiere de fuerte de profesionales de salud mental que logren entender cómo el uso de colores o de fondos o de texturas pueden ser un reflejo de una condición de salud mental. Y por supuesto, entonces lo enfocamos con Instagram. Ahí hay una muy buena, un buen como un nicho de investigación importante. Datos que son como extras a la salud, pero son datos asociados a la atención de emergencias, por ejemplo, lo que está pasando en este momento, desafortunadamente, lo que pasó en México y lo que pasó con el huracán en Puerto Rico y en algunas islas del Caribe y lo que pasó hace poco en Houston. Toda esta tensión de emergencias crea unos volúmenes gigantes de datos que están asociados a salud pública, están dentro del contexto de los determinantes en salud, sociales en salud. Noticias, desaconsejaría quizás ir a un website que es muy interesante, que hace análisis de noticias para encontrar tendencias de epidemias, que se llama healthmap.org, que es muy interesante. De hecho, lo voy a escribir acá, por si alguien lo quiere buscar. Mi pobre computador, ok. Ajá, es este. Healthmap.org es muy interesante porque ellos se enfocan en análisis de fuentes de información como las noticias para encontrar tendencias de epidemias en el mundo. Y ellos se hicieron muy reconocidos. Ellos ya existían antes, pero encontraron un gran reconocimiento porque ellos estuvieron 2 pasos antes de declarar o de sugerir que había epidemia de ébola antes que la OMS lo hiciera. Entonces eso fue muy interesante, muy recomendado. ¿Dónde está? Acá. Ok. Y además de las noticias, como en la plataforma que yo les cuento, ay, ¿qué pasó aquí? Está acá abajo. Abajo de noticias, entonces la otra, pero no tengo cómo quitar esto, ¿cómo lo hago? A ver. Antes no estaba y ahora sí, y ahora exit. Allá. Ah, no. Bueno, no importa. El caso, acá estamos ya. Y los artículos en revistas médicas, porque hay tantas publicaciones, tantas publicaciones que ellos van creando también más datos en sí mismo de contenido de lo que en general las personas podrían lograr leer y analizar. Incluso se trabaja muchísimo, que es una gran tendencia en hacer sistemas, metaanálisis y revisiones sistemáticas. E incluso hay revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas, pero a pesar de ello salen más artículos de los que jamás se podrían evaluar. Entonces, a pesar de la importancia y de la utilidad y de la cantidad de trabajo que representa hacer una revisión sistemática, que el trabajo tan arduo que representa hacer una sola revisión sistemática de un solo tema en particular. Eh, pero es porque son demasiadas publicaciones, entonces eso ya entra como una de las fuentes del data en el Big Data en salud. ¿Qué oportunidades hay del Big Data? Yo les recomiendo, yo fui muy cuidadoso a decir verdad con este tema porque aquí es fácil como resbalarse en confundirse con los términos o con cuáles son las ventajas, etcétera. Entonces a mí me gusta basarme en trabajos ya realizados para no reinventarme la rueda. Entonces les recomiendo mucho revisar este artículo de Cruce. Es una revisión sistemática realizada en el 2016 que lo que busca es precisamente eso, ¿no? Hacer un análisis de cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades del Big Data en salud. Entonces lo tomo de ahí, esta tabla realmente es tomada casi directamente de la tabla del artículo.
pero pues la traduje a español, ¿no? Pero pues al final, cuando tenga la presentación, está la referencia de es maravilloso, esta es una revisión sistemática que vale la pena leer y bueno, yo creo que si leen ese artículo, se darán cuenta que no hacía falta mi charla, pero bueno, así son las cosas. Entonces, oportunidades del Big Data en salud, hay varias oportunidades, dentro de esas voy a primero enfocarme en los de la izquierda, en mejorar la calidad de la atención, que es una de las grandes necesidades, en particular cuando uno habla de los enfoques de equidad en salud. Gestión de la salud de la población. La gestión es quizás el mayor reto cuando uno empieza a trabajar en temas en salud pública, porque se enfrenta a conflictos de datos o a datos que se supone que son bases de datos de la misma característica, del mismo indicador de una población dada y resulta que los datos son diferentes o más datos de los que puede analizar o que los datos arrojan conclusiones absurdas, en fin. Entonces, la gestión de la salud de la población es otra gran oportunidad. La detección temprana de enfermedades, que es quizás el tema que a mí más me interesa. Por ejemplo, lo del healthmap.org es uno de los grandes ejemplos. Otra de las oportunidades es que se puede trabajar en la calidad de los datos, en la estructura y la accesibilidad de esos datos, en la mejora de la toma de decisiones desde muchas maneras, desde el mejor empleo de la evidencia, pero también a través de los sistemas de apoyo a la decisión, la reducción de costos, que sería una maravilla. Todos sabemos que en este momento, pues justamente entre transición demográfica y transición epidemiológica, sumado a los altos costos de las tecnologías en salud, que son el principal motor del incremento del gasto en salud, se buscan por todos los lados estrategias para reducir los costos, ¿no? Una de esas es el empleo del Big Data en salud. La atención sanitaria centrada en el paciente, que ha sido, digamos, este término o esta idea lo hemos venido utilizando o intentando emplear, pero ha estado en la discusión durante bastante tiempo, que se ha centrado en el paciente, pero ha sido un poco difícil, a decir verdad, quizás porque lo que más prevalece aún es la asimetría de información. Entonces, la atención sanitaria, sobre todo, está centrada en el profesional de la salud todavía. Mejorar la medicina personalizada, más que mejorar, yo diría, de hecho, tenerla, una medicina realmente personalizada, porque pues muchos de los tratamientos médicos a los que nos sometemos realmente no son personalizados, sino que pues derivan de los estimados según los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, no son personalizados como tal. La globalización, definitivamente, por encima de todas las cosas es global, y cuando uno quiere pensar en salud global y quiere pensar en la humanidad, no a través de sus diferencias por los bordes de sus países o sus diferencias culturales, sino como una especie viva, como un todo, la globalización es clave. Para mí, una de las mayores pruebas personales fue trabajando con esos 7 millones de tweets, porque podía ver la discusión y el origen de la discusión desde muchos países, e incluso de países que no se vieron realmente con la epidemia del ébola, a pesar que fue una pandemia, muchísimos países. El fraude, sería maravilloso nuestros países latinoamericanos en particular, porque esto pasa en todos, somos víctimas de mucha corrupción en el sistema de salud. Entonces, el Big Data, pues, realmente puede ser una de esos mecanismos para poder detectar el fraude. Detección de amenazas para la salud. A mí me gusta mucho en particular, digamos, hablaba de lo de salud mental en redes sociales. También hay un gran ejemplo que me gusta mucho, y es hacer análisis de riesgos a través de las fotografías de las casas, porque uno puede determinar cuáles son las características de las viviendas con suficientes fotografías de los sitios.
De hecho, cuando se hacen las visitas se toman fotografías. Lo que pasa es que son fotografías con intención. Mientras que en este caso hay muchas fotografías. Yo siempre estoy detrás de las selfies porque las selfies suelen tomarse en los cuartos, en los baños, incluso en las cocinas. Entonces, no me interesa tanto la persona en la selfie como lo que está detrás. Así puede uno modelar los riesgos. Ok, entonces venga, vamos otra vez desde acá. Entonces, fíjense, mejorar la calidad de la atención. ¿En cuanto a qué? Se puede mejorar la eficiencia, se pueden mejorar los resultados, porque si la calidad mejora, los resultados mejoran, se pueden reducir los residuos. Esto es un tema que quizás requiere mucho enfoque porque los residuos en la prestación de servicios de salud no es uno de esos temas que casi no se trabajan. Justamente en el curso en el que estaba ahora, que era sobre sociedad civil y poblaciones vulnerables, veíamos cómo los alemanes hacen su tratamiento de residuos. Y a pesar de un país con tanto dinero y que Alemania es un país tan excesivamente organizado, tiene muchas dificultades con los residuos hospitalarios, por ejemplo. Reducir los reingresos, precisamente si la calidad de la atención mejora, idealmente se reducirían los reingresos y al reducir los reingresos se mejora la calidad de vida y al reducir los reingresos se disminuye el gasto. Mayor productividad y rendimiento, la reducción del riesgo, definitivamente, porque si aumenta la calidad de la atención, entonces hay menos posibilidades de daños a los pacientes derivadas de la atención. Hay una publicación que es bien interesante de unos autores en Estados Unidos. Ellos hacen el cálculo, la morbilidad y mortalidad causada por la atención médica y ellos llegan a la conclusión, según sus cálculos, que es la tercera causa de mortalidad en Estados Unidos, lo cual es impresionante. La tercera, claro, es decir, no puede haber una atención infalible, pero no puede ser que esté en el top 10. Optimizar los procesos, definitivamente, cuando uno puede utilizar permitan entender cómo los sistemas funcionan, tiene suficientes datos, tiene más mecanismos para optimizar esos procesos. La gestión de la salud de la población. Yo creo que en mi experiencia particular, uno de los mejores ejemplos de grandes cantidades de datos enfocados a la gestión de la salud ha sido en los esquemas de vacunación y en la atención prenatal para mujeres embarazadas. Porque hay una cantidad de datos allí como que uno los puede integrar y puede entender por qué, cuáles son las barreras, por ejemplo, de acceso de las mujeres al control prenatal. También cuáles son las barreras, eso lo hicimos en un estudio cualitativo a través de una cantidad gigante de datos, de discusiones en particular, de foros, sobre cuáles son los móviles que hacen que muchos papás no cumplan con el esquema de vacunación de sus hijos, por ejemplo. Ese es otro ejemplo que les puedo dar. Detección temprana de enfermedades, como les contaba el de Health Map, hay muchos, hay varios ejercicios que se han hecho alrededor de la detección de la predicción de epidemias. Un clásico fue para el terremoto de Haití en el 2010, lo hicieron con cólera, el de ébola que les comento de HealthMap, y hay varias iniciativas. Está la iniciativa de Google, Flu Trends, las tendencias de influenza de Google, que hace básicamente tiene ese propósito, la predicción de epidemias. El monitoreo de enfermedades, yo, como les comentaba, lo estamos intentando armar a través de monitorear indicadores de salud mental en redes sociales, particularmente en Twitter y en Instagram. Seguimiento de la salud, esto a través ya sea de, por ejemplo, que sería una maravilla, de las historias de salud personales. Si se pudieran agregar las diferentes historias de salud, incluso los diferentes patrones de alimentación de grandes poblaciones, sería mucho más fácil detectar las enfermedades, cuando la tendencia nos está diciendo que aquí hay una enfermedad. Adoptar y seguir comportamientos más saludables,
vía redes sociales es súper interesante y hay una iniciativa alrededor de hacerlo sobre obesidad a través de Instagram. Predecir la vulnerabilidad del paciente. Les contaba que uno puede hacer análisis de riesgos de vivienda a través de fotografía también, tratamientos mejorados. Por acá teníamos la calidad de los datos, estructura y accesibilidad. Una de las grandes, definitivamente es poder trabajar con grandes volúmenes de una mejor manera, dado que se tenga la capacidad computacional y la habilidad. Hay una amplia variedad, se puede crear transparencia. Sí, también depende, lo de la transparencia depende también en gran medida de las iniciativas de los estados si quieren abrir sus datos, ¿no? Si quieren que los datos, pues no los de las historias clínicas, por supuesto, pero hay muchos datos que podrían ser, que pueden estar disponibles, ¿no? Lo que le llaman el Open Data Government, por ejemplo. Captura de alta velocidad, lo cual es una gran oportunidad, es un gran reto definitivamente porque la creación de datos es exuberante por segundo, por unidad pequeñita de medida de tiempo, hay mucha información, entonces la captura de alta velocidad es clave, el acceso a los datos primarios, definitivamente, datos reutilizables. Los datos reutilizables es más bien un gran reto porque cuando uno tiene tantos datos y hace la limpieza de los datos, no siempre lo que uno considera como ruido es ruido y luego resulta que este ruido lo puede reutilizar para otras cosas, para responder, eliminar los datos no deseados, justamente lo que acabo de decir, y el acceso libre de código abierto. Mejorar la toma de decisiones, ahí ustedes saben que desde hace 20 años, podríamos decir, todo el enfoque es a través de la evidencia, y esto se vio en la gran implementación de las guías de práctica clínica y en una explosión de revisiones y análisis, pero hay cada vez más información y más datos de los que una persona o un grupo de analistas puede trabajar. Entonces, el Big Data realmente se presenta ahí como una gran oportunidad. ¿Cómo hacemos para hacer análisis de evidencia y hacer sugerencias para informar la toma de decisiones cuando hay tanta? También, justamente de ello deriva disponer de nuevas pautas de tratamiento que antes nadie veía porque se analizaban datos que no eran tan masivos y además una exactitud en la información. La reducción de costos, porque si ya se pueden capturar los datos y se puede sistematizar el proceso, entonces se reduce el análisis y al reducir el análisis se reduce. Por ejemplo, se mejora la calidad reduciéndose el gasto, se mejora la gestión de la salud reduciendo el gasto, se puede hacer detección temprana de enfermedades, lo que permite establecer intervenciones apropiadas a tiempo, lo cual se ve también en el gasto. Y justamente la reducción del gasto en salud. Y quizás el mayor de los retos alrededor de la reducción del gasto de salud está en la gestión de las tecnologías en salud, porque son las tecnologías en salud definitivamente uno de los mayores impulsores del gasto en salud. Más allá de las tendencias propias de la población, de la presión sobre la demanda, que se ve en el envejecimiento de la población y en el empoderamiento del paciente, eh, definitivamente el aumento del gasto es en el uso y la difusión de tecnologías en salud, de las nuevas tecnologías, ¿no? Atención sanitaria centrada al paciente, empoderar a los pacientes, esto ha sido una transición que los sistemas de salud no han sabido cómo llevar a cabo porque es difícil y los pacientes son cada vez más exigentes y cada vez tienen más poder sobre la decisión, lo cual va disminuyendo la asimetría de información. Pacientes que toman decisiones informadas, sobre todo ayudarlos a tomar decisiones informadas. Hay una plataforma que a mí me gusta mucho como ejemplo de ello. Acá está el WebMD, ese es el que le digo que es un symptom checker, un verificador de síntomas. Entonces, acá, por ejemplo, voy a poner mi edad, entre 25 y 34.
Ya, entonces esto es un verificador de síntomas, ¿no? Esto ayuda a los pacientes a que tomen decisiones informadas, con todos los riesgos que representan, ¿no? Porque acá uno elige una parte del cuerpo, elige una serie de síntomas. Acá ya me dijeron que si estoy experimentando esto, me vaya corriendo ya a la sala de emergencias. Digamos, a ver, náusea. If you're experiencing, si tiene usted náusea o vómito por las últimas 48, 72 horas, váyase ya a emergencias. Acá me hacen algunas preguntas y uno va eligiendo, y entonces acá aparecen los síntomas y acá aparecen las posibles condiciones según esta plataforma, que básicamente lo que integra son varias guías de práctica clínica entre estos. Entonces, por ejemplo, acá dice gastroenteritis, norovirus, que bueno, está como en el contexto de una enfermedad gastrointestinal, o sea, un horror. Un envenenamiento por comida, etcétera, etcétera. Y la mayor comunicación, definitivamente, sobre todo para las estrategias de comunicación en salud y para PIP, son claves. Mejorar la de medicina personalizada, que es poder tener el enfoque selectivo finalmente, si se dispone de suficiente información, suficientes datos, entonces realmente se puede enfocar en una población con características muy específicas. La globalización, que sea realmente accesible, visión global, ¿no?, de datos entre países, sobre todo ahora que son los viajes y la migración, poder compartir globalmente los datos es una de las grandes oportunidades. Y la difusión del conocimiento, a las diferentes experiencias y lecciones aprendidas de otras regiones que se pueden parecer a las de uno. Justamente después del curso que hice acá, estamos buscando financiamiento para realizar un evento de salud global en Colombia para lograr integrar lecciones aprendidas sobre intervenciones en salud pública que le apunten a los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso en Colombia, en el Perú, ¿por qué no? Detección del fraude, ya les comentaba, sobre todo como para buscar la detección de comportamientos corruptos, lo cual no es sorpresa en los sistemas de salud, y la detección de amenazas para la salud. ¿Cuáles son los retos? Los retos, y es interesante la palabra oportunidad y reto, porque cualquier reto es desde otra perspectiva, es una oportunidad, y una oportunidad, si no se ve como oportunidad, se presenta como un reto. Pero los retos que señala aquí el autor, pues digamos, todos los tenemos un poco ya en la cabeza, pero no está de más señalarlos. Está uno en la estructura de los datos. Primero porque los datos están fragmentados, los formatos muchísimas veces son incompatibles, eso es de hecho lo más usual y es uno, eh, cuántas veces incluso a mí, probablemente ustedes podrían contar lo mismo, no hemos resultado transfiriendo mecánicamente datos de un sitio digital a otro digital, porque no hay de otra manera, como cuando uno transfiere datos que están en un PDF a una tabla de Excel, eso se hace manualmente, entonces son incompatibles. Datos heterogéneos, son conjuntos de datos que están crudos y no están estructurados, además, unos volúmenes absolutamente gigantes, gigantes, gigantes. Eh, yo trabajo mucho con tweets y siempre que empiezo miro la información, los datos que cuando los veo en la base de datos, siento una especie de depresión porque siempre mi segunda pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esta cantidad tan enorme para que nos diga algo de verdad? Porque además el problema con tener tantos datos es que uno de tantos datos uno puede encontrar lo que quiere. Realmente hay que evitar ese sesgo de selección de evidencia, porque y que es fácilmente caer en eso, como uno ya tiene preconcebida la conclusión, entonces fácilmente cae entre tantos datos, dedicarse a buscar aquellos que confirman lo que uno ya en principio suponía, y ese es justamente el error. La alta variedad y velocidad de la creación, la falta de transparencia en cuanto a qué seguridad tenemos de los datos, que los datos sean reales, reflejen algo real. La seguridad, la privacidad de la información, por ejemplo, que es uno de los grandes retos, no solo del Big Data en salud, sino, por ejemplo, del desarrollo de historias clínicas electrónicas en la nube, cómo mantenerlos privados, cómo mantenerlos confidenciales,
¿Cómo evitar la duplicación de los datos? Porque la duplicación de los datos no solamente implica una mayor necesidad de capacidad computacional, sino que puede cambiar la tendencia que uno está analizando, y lo cual cambia la conclusión y entonces desbarata completamente el proceso. Estandarización de los datos. Nuestro gran dilema, y no es solamente en Latinoamérica, el dilema del mundo ha sido la interoperabilidad, hacer que los sistemas se puedan comunicar entre ellos. La interoperabilidad sigue siendo muy limitada. La adquisición y limpieza de los datos, la adquisición es, hay muchas empresas comprando muchos datos. Ustedes saben muy bien, si ustedes tienen cuenta de Gmail, saben que uno entra en un acuerdo con ellos donde uno parte de su comportamiento y de los datos que uno va empleando en el correo electrónico y en todos los servicios de Google, pasa a manos de ellos. Entonces, adquirir los datos se va volviendo cada vez más requiere una regulación fuerte, porque en esa adquisición de datos se pueden adquirir datos que están dentro del dominio privado, ¿no? Y la limpieza de los datos, que quizás, o como para mí, digamos, frente a mi accionar y las cosas que he hecho yo alrededor de trabajar en análisis de datos, es la parte más difícil. Es la parte más difícil porque como cuando uno en la casa limpia la casa y luego se da cuenta que botó cosas que sí necesitaba, algo así. Limpiar los datos es hasta creo que la parte más nerviosa, pero es la que más se necesita, porque si no, entonces uno tiene un montón de ruido que le cambia las conclusiones. Compartición de global, tener una terminología. Este asunto de la terminología es clave porque si solamente las definiciones de Big Data, solamente qué es Big Data cambia, imagínense en toda la parte, en el ultra detalle del tecnicismo, las terminologías, si no hablamos con los mismos términos, no nos vamos a entender nunca. Es como funcionan los idiomas. Acá no veo la última. Creo que dice, claro que me lo cubre el aviso del Hangout. Un momento. Allá, preocupaciones legales, no, definitivamente, pues ese sí es un gran reto, y es que se necesita disponer de un marco normativo que cumpla con dos cosas, ¿no? Que asegure la privacidad y que asegure la confidencialidad de la información, que controle el exceso de hambre de empresas para adquirir datos, etcétera, pero que además no sea una barrera, porque el problema a veces con los marcos normativos es que en vez de impulsar, son una barrera. Entonces tienen que estar en el término medio y eso es un gran reto. El almacenaje y transferencia, cuando se tiene tantos datos, entonces la gran pregunta es dónde se van a almacenar, pues porque ellos no están como en el mundo de las ideas de Platón, sino que requieren un dónde físico para que se almacene, entonces eso es un reto porque es muy costoso. ¿Cómo se trasladan? ¿Cómo los vamos a transferir de un lugar a otro? A mí me pasa, por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy sencillo y muy básico, y es cuando yo cargo mi disco duro portátil y solamente eso ya me representa ciertos riesgos, porque me pasó alguna vez que el disco duro portátil lo tenía en la maleta la maltrataron y luego perdí toda la información y era donde solamente lo tenía. Entonces ya trasladarlo de esa manera ya representa un riesgo. Imagínense trasladar cantidades exuberantes de datos. Almacenar datos electrónicos, pues no solamente porque es caro, sino porque necesita una tecnología adecuada para poderlo hacer y justamente para poder extraerla, transmitirla y además procesarla. Y procesarla implica un montón de cosas. Procesarla implica limpiarla, procesarla implica hacer los cálculos matemáticos, procesarla tiene muchas implicaciones y que además sea de forma segura. Temas de gestión, los asuntos de gobernanza de los datos, de quiénes son los datos, de a quiénes le pertenecen. Entonces, si es la historia clínica, uno dice le pertenece al paciente, pero si son datos de salud pública, de quiénes son de la población, pero ¿qué quiere decir que sean de la población o son del gobierno, etcétera? Y los problemas de propiedad de la información, ¿no? de los datos. Entonces, por ejemplo, los datos de las transacciones en un supermercado, esos datos de quién son, porque reflejan el comportamiento de los clientes, son las cosas que decidieron comprar los clientes, pero por alguna razón uno nunca puede acceder a los patrones
de comportamiento para mejorar sus compras. Uno no accede a esa información, entonces porque hay algunos problemas de propiedad de esos datos. Falta de habilidades, yo creo que eso es el mayor reto en general para todo lo anterior, y es que no hay profesionales muy entrenados en este campo. Yo me considero muy novato en el tema de análisis de datos para Big Data. Constantemente estoy entrenándome en ello, aprendiendo nuevos lenguajes o exponiéndome a nuevas tecnologías para poderlo hacer mejor, pero definitivamente uno lo que va sintiendo es que falta muchísimo entrenamiento y muchas capacidades para lograr hacer esto bien y no cometer errores. Imprecisiones, bueno, eso sí es un reto en general con cualquier dato. Hay inconsistencias en los datos, hay una falta de precisión en los datos, y la duración per se de los datos. Es decir, claro, hay datos que o no se analizan o luego se borran, porque al final, desafortunadamente, es tanta la información que toca hacer un proceso de selección. Y lo que se siente que no sirve, se bota. Entonces también hay una duración, hay como los datos también caducan. Y caducan a veces porque no hay más opciones. Entonces, los que utilicen algún servicio en la nube habrán enfrentado ese día fatal en el que uno se da cuenta que la nube se llenó y uno tiene más información que el espacio que tiene en la nube. Me acaba de pasar hace como un mes y entonces uno dice, bueno, la única opción que tengo dos opciones, o comprar un espacio más grande o eliminar. Y mi decisión fue eliminar, porque yo siempre tengo la sensación que tengo más de lo que necesito. Entonces, eliminar. Pero eso crea riesgos con los datos, porque uno puede estar eliminando datos importantes. Cumplimiento normativo, bueno, las preocupaciones legales y los marcos normativos tienen que ir siempre como paralelo a los desarrollos y a las nuevas ideas. Lo normal es que vayan un poco detrás, porque los marcos normativos tienen que ser contenedores del pasado un poco, pero tienen que irse adaptando. Y se adaptan, los marcos normativos siempre se adaptan al final, pero van un poco más lento. Entonces, lo que uno quisiera no es que lo hicieran al mismo tiempo, sino que aumentaran un poquito su velocidad de adaptación. Ahora sí, ya eso fue lo de Big Data. Quería hablarles de lo de tendencias de Peter Eldenstein, que es el editor. Él realmente plantea sus propias tendencias, pero le pregunta a unos ganadores de unos premios que son este que está acá, que son los premios de Elsevier, que es una revista en medicina muy famosa que condensa grandes estudios, que es el que aparece acá en la esquina, arriba a mano izquierda, muy recomendado. Casi todos requieren pagos, eso sí. Y ellos tienen una competencia en salud digital, ¿no? Entonces, lo que hacen es que los ganadores del 2016, él va y les pregunta, ¿usted cuál cree que son las tendencias para el 2017 en cuanto a salud digital, ¿no? Al uso de tecnologías de información y comunicación en la salud? Entonces acá tenemos a este personaje en Tailandia, que fue uno de los ganadores, y su tendencia es el aumento en la adopción de la historia clínica electrónica. Digamos, quiero decir algo antes de continuar con él, y es que muchas de estas tendencias, digamos, uno siente que son obvias, pero es que muchas son obvias porque uno debería hacerse esta pregunta: ¿cuánto cambian las tendencias de año a año? Porque hay una presión de hablar de las tendencias del 2016 y luego las del 2017 y luego las del 2018, pero para que para que una tecnología, para que una iniciativa se dé de verdad, no difícilmente se da en un solo año. Entonces muchas tendencias son las mismas anteriores en general. Una de esas, claro, es que aumente la adopción de la historia clínica electrónica, y definitivamente, porque yo de hecho lo siento mucho en Colombia en particular, que es mi país. Cuando empecé a trabajar con TICS, la historia clínica electrónica para el 2010-11 no era un tema ni tan discutido, y casi los prestadores de salud no habían muchos que la hubieran adoptado. Por el contrario, ahora hay una presión externa de hacerlo y cada vez son más. También él nos comenta que definitivamente hay un aumento en el desarrollo de soluciones locales que sean adaptadas a la cultura.
clave, porque nosotros en nuestros países caemos fácilmente en importar tecnologías que fueron desarrolladas para otras condiciones y luego tenemos un montón de inconvenientes. Por el contrario, ahora que en Latinoamérica ha surgido tanto las iniciativas propias, estas iniciativas propias responden a las características locales, lo cual definitivamente yo estaría de acuerdo aquí con el personaje, con el profesor, ¿cómo lo leo? Korpong Brukkapan, de Tailandia. Definitivamente cada vez hay un surgimiento de iniciativas locales. La, uno de los ganadores en el 2016, Sanjita Reddy. Sanjita es un nombre que me gusta mucho porque tengo una amiga también de la India que se llama igual, que ella pues, también de la India. Ella justamente hace referencia a la movilidad. Análisis de Big Data, fíjense que Big Data lo van a encontrar en muchísimas partes con otros nombres. A veces dicen Big Data, otras veces dicen análisis de grandes cantidades de datos o solo análisis de datos en salud, pero todos están como en el contexto del Big Data. Y los dispositivos basados en Internet de las cosas. Internet de las cosas definitivamente es la tendencia, cada vez se ve llegar más, cada vez vienen más dispositivos conectados a Internet y que se comunican entre ellos, pero están hablando de uno. Esto es como que los dispositivos están echando chisme sobre uno. Y sobre los datos de uno, ¿no? Entonces, el Internet de las cosas, sumado al Big Data, va completamente asociado, porque una de las fuentes precisamente del Big Data es las tecnologías que intercambian datos entre ellos sobre la población. Entonces, esa es una de las tendencias que veo. De Arabia Saudita, fíjense de lo que dice acá. Los proveedores de servicios de salud se enfrentan a más retos en la forma de qué. ¿Cuáles retos se enfrentan los prestadores? De nueva competencia, la competencia cada vez surge más y la competencia tiene como una ancla en los finales de los 80 con las ideas neoliberalistas, donde lo que se quiere es que compitan los prestadores de salud en un mercado libre, ¿no? Para mejorar la atención, la calidad en salud, disminuir el costo. A más regulaciones, las regulaciones surgen y surgen y surgen, pero las regulaciones son como tanto una oportunidad como un reto. Y los requerimientos de reporte. Esto es muy interesante porque los que hayan trabajado o los que trabajen con instituciones prestadoras de salud o con entidades del gobierno saben que uno resulta muchas veces reportando lo mismo en diferentes formatos porque son agencias distintas las que lo piden, ¿no? Sumado a eso, los reportes propios de la historia clínica electrónica que muchas veces también se repiten. Entonces, claro, por eso ellos se dan cuenta que se necesitan ¿qué? Sistemas robustos. Dice que lo que él dice fundamentalmente como tendencia es cada vez la necesidad de sistemas robustos, lo cual si ustedes lo anclan a lo anterior el desarrollo de iniciativas locales, estamos hablando de sistemas robustos y locales de TICs. Del Reino Unido, fíjense, esta frase es muy interesante. Veo el futuro como uno en el cual las organizaciones de salud diseñan, crean sus propios prototipos, construyen y desarrollan su propio software para sus propios propósitos. Lo que es devolvernos hacia las decisiones locales, más local que la institución prestadora de salud no se puede. Entonces, que la institución desarrolle sus propias iniciativas en vez de ir a buscar un software o un hardware ya desarrollado, sino ellos mismos para sus propias necesidades, es definitivamente una tendencia. Yo veo muchas readaptaciones de compran un software externo y lo que hacen acá, porque es lo que normalmente se hace, pero ahora de verdad que lo hacen de una forma más organizada y sistematizada, es adaptarlo tanto como se pueda a las condiciones particulares. Esto de desarrollar, de diseñar, crear los prototipos, construir y desarrollar el propio software tiene unos retos de interoperabilidad gigantes, porque entonces los prestadores de salud también tienen que comunicarse entre ellos. Si cada quien está haciendo solución, también tienen que hacer una solución que permita intercambiar con otros prestadores, porque además el sistema es uno solo. De Oman,
Entonces dice él aquí, la unificación e intercambio de información en salud a través de la e-salud, que proporciona una visión de 360 grados de los datos médicos y las posibilidades de la telesalud son cruciales para abordar los retos actuales. La realidad sea el aspecto más TIC en salud en el 2017. Entonces, bueno, es un texto largo, pero el punto es cuál, que definitivamente una tendencia es la interoperabilidad de los sistemas para crear esa unificación, ese intercambio de información en salud. Esa es una tendencia de este año, del anterior y del anterior y probablemente también del anterior, porque hay un montón de reuniones y de trabajos sobre interoperabilidad en sistemas en salud que todavía no se ha logrado encontrar, pero estoy muy de acuerdo en que es una tendencia. La discusión de buscar sistemas interoperables es una tendencia. De Portugal, los nuevos usos de datos clínicos para reducir riesgos y reducir los costos. Fíjense, acuérdense en la diapositiva de Big Data, tal cual. El desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión para el control de infecciones, el uso indebido de antibióticos y el deterioro clínico, que definitivamente son sistemas de apoyo a la decisión clínica. Extracción de información no estructurada y creación de nuevos asistentes digitales. Esto va todo otra vez en correspondencia con Big Data. Definitivamente la telemedicina, y yo ahí me permito como incluir mejor el término telesalud, definitivamente la descentralización de la prestación de servicios de salud es un hecho y cada vez se ve más así. Hay un proyecto que, por ejemplo, a mí me parece muy interesante alrededor de la descentralización de los servicios y fue el que se hizo en Manizales, prestando servicios de atención de salud mental a las personas en la cárcel. Porque sí, porque claro, ellos tienen la dificultad de no poder salir al hospital, entonces lo que hicieron fue llevarle la salud en este caso, para personas mayores y con retos de movilidad. ¿Por qué para personas mayores? Pues porque Latinoamérica ya está en un proceso de envejecimiento, cosa que un gran porcentaje, de hecho ya lo es así, en Colombia por lo menos el 60% de los servicios en salud se va en personas mayores de 65 años y menores de 5 años. Entonces, con el proceso de envejecimiento, ellos van a ser los mayores consumidores de servicios de salud. Entonces, la telemedicina es una gran respuesta para ello y desde ya lo estamos viendo. Qatar, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, automatización y robótica, sí, definitivamente, eso tiene unos retos de cómo se va a financiar, en particular en países como los de nosotros, pero ya lo vemos llegar definitivamente el uso del Internet de las cosas, pues porque cada vez estamos más conectados, la inteligencia artificial y el machine learning cada vez están más conectados para apoyar la decisión clínica y para el análisis de datos. Otra vez tenemos Big Data y tecnología en la nube. Fíjense que una gran tendencia, por ejemplo, es la historia clínica electrónica en la nube. Los wearables, los vestibles, que transmiten datos constantemente. La M-Salud, la analítica predictiva, para el monitoreo remoto, manejo de enfermedades y detección temprana. Se dan cuenta que más o menos todos apuntan un poco a lo mismo. Seguridad de la información, intercambio de información e interoperabilidad, análisis de inteligencia de negocios y tecnologías impulsoras del paciente, incluyendo portales web y los que son los vestibles. Entonces, pero miren que lo primero con que le empieza es la seguridad de la información. Creo que eso es un asunto a lo que de alguna manera le damos un poco la espalda y es que todos queremos trabajar con datos, todos queremos un montón de software y de cosas, pero nos enfocamos porque es el gran reto y es la seguridad y privacidad de la información. Singapur, una plataforma de salud inteligente, así como los smartphones, eso es smartphone, para conectar y utilizar datos de salud y permitir la colaboración con pacientes. A mí me gusta mucho esa manera de presentarlo, colaborar con los pacientes, no es prestarle un servicio de salud donde usted es el que recibe el servicio y yo lo presto, sino que colaboramos entre los dos, pues porque ambos nos podemos ver beneficiados. Finalmente, también de Singapur, el uso de tecnologías de información en salud para aumentar las capacidades de nuestros pacientes, el empoderamiento de los pacientes y el que enseñar a los pacientes a tomar decisiones informadas en salud es definitivamente una tendencia. Esto va a aumentar notablemente, no hay reversa. Los médicos muchas veces pelean en contra de que sus pacientes lleguen habiendo leído Wikipedia o algunas publicaciones o por ahí cualquier blog
Y sí, hay unos riesgos asociados a ello, pero si los pacientes tienen mejor información de calidad, ellos pueden tomar decisiones adecuadas frente a su salud, lo cual hace que se requieran menos servicios de salud, disminuyendo el costo, y lo cual implica ampliando la cobertura y mejorando la calidad. Entonces yo estoy de acuerdo completamente con esa tendencia porque la veo llegar y además me parece muy adecuada. El autor del artículo, él hace al final, no mentiras, al principio del artículo, antes de mostrar lo que los ganadores piensan de este concurso, él hace dos anotaciones que definitivamente él dice, hay dos tendencias claras. Una, hay mayores inversiones en la historia clínica electrónica, sí. Pues hay más recursos disponibles para la historia clínica electrónica y hay mayores inversiones en tecnología y en servicios que busquen integrar la historia clínica electrónica más allá del prestador de salud, sino que sea de manera a través de territorio, de ciudades, ¿no? Eso de acuerdo, varios países han tomado decisiones de ya decir, bueno, y nosotros nos casamos con esta historia clínica electrónica. Y todas las ciudades, los municipios, las capitales van a manejar este tipo de historia clínica electrónica. Esa es una decisión fuerte, pero definitivamente hay inversiones cada vez mayores porque se espera verse beneficios a través de la implementación de la historia clínica electrónica, que es como la tendencia en general, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todo está un poco como alrededor de la historia clínica electrónica y de los datos de la historia clínica electrónica. Ahí hay como dos grandes componentes. Y muchísimas gracias, espero no haberme demorado mucho tiempo. De todas maneras, este video está subido a mi canal de YouTube, entonces si en algún momento Gabriel necesita cortar el video, pues lo pueden ver, no hay problema ninguno. Aquí está mi nombre, mi correo electrónico, mi página web, las referencias de los artículos que empleé para hacer esta presentación, así que mejor sería que en vez de escuchar mi presentación, vayan y lean los artículos que son buenísimos. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos.